Señor, queremos darte gracias en esta hora. Gracias por tu gran bondad, Señor, por tu gran amor. Señor, mira, Padre amado, nuestras necesidades. Tú eres el único en quien podemos depositarlas, Señor. En esta hora, Padre, oramos siempre, Señor, por todos y cada una de nuestras necesidades, Señor. Queremos ponerte a la vida, hermano Raúl Saracay, Señor, y por José Marcelino Guerra también, por Margarita Castaneda, su familia, por la hermana también Rosa, Señor, que tú puedas, Padre amado, a hacer la obra, Padre, el milagro que necesitamos en cada una de nuestras vidas, Señor. Oramos, Padre amado, por la vida de Jorgito también, por la vida de Kevin, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Dios. Y queremos también poner, Señor, delante de ti la palabra para esta tarde, que tú nos puedas hablar una vez más a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que nos puedas, Señor, en esta tarde dar esa fuerza, Señor, que viene de ti, esa palabra que transforma, Señor. Usa a mi hermano, gracias que lo trajiste, gracias por los niños, gracias por su esposa. Gracias, Cristo. No tenemos, Señor, cómo agradecerte lo que tú haces, Señor, en el corazón nuestro, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias. Gracias, hermano. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque nos ha traído aquí a esta casa, a este lugar del Señor, ¿verdad? Muy lindo, y cada vez que el Señor nos concede estar en una localidad, para nosotros realmente es un tiempo de gozo, es un tiempo de regocijo, es un tiempo de refrigerio, ¿verdad? Porque sentimos como que algo diferente, ¿verdad, hermanos? Y en esta tarde hemos sentido también algo muy diferente, algo muy lindo, muy precioso, hermanos. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor fuerte? Una iglesia que vemos que el Señor está usando, que está haciendo crecer, ¿verdad? Y que quiere ocupar, hermanos. ¿Cuántos realmente estamos convencidos de que Dios quiere ocupar nuestras vidas para la expansión de su reino, pero quiere usarlos a ustedes, especialmente aquí en esta ciudad? Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos convencidos de eso? Hermano William me enseñaba ahí el templo y wow, yo me quedé así como con la boca abierta al ver qué grande el templo y qué lindo el lugar que el Señor les ha dado, y cómo el Señor los va a usar a cada uno de ustedes para hacer la obra de Él, ¿verdad? La obra preciosa. Así que, hermanos, en esta tarde, ¿cuántos realmente deseamos ser verdaderamente libres? Libres para servirle al Señor, libres para amarlo, libres para adorarlo, libres para servirle. ¿Cuántos, hermanos? Amén. Amén, amén, amén. En esta hermosa tarde, hermanos, queremos con la ayuda del Señor, pues, estábamos ahí con mi hermano William, que ha estado usted compartiendo, le preguntaba yo, clamándole al Señor también, y él me comentaba, bueno, mire, hermano, estamos en la obra, estamos en la construcción, estamos animando a los hermanos al discipulado, estamos animando a los hermanos al evangelismo. Bueno, hermanos, veía yo, pues, y le decía, hermano, y me decía, hermano, ¿cómo estamos? Me decía, bueno, quiero comentarles que un día que nos vimos al colegio, con él casi nos vemos todos los días en la escuela, por nuestros niños, ¿verdad? Y yo que trabajo ahí también, que estamos sirviéndole al Señor. Y no sé cómo esa ocasión, platicamos ahí, me dijo el hermano, ¿cuándo va a llegar allá? Me dijo así. Entonces yo le dije, bueno, hermano, cuando usted me diga, este día tiene que ir, le dije. Porque, hermanos, si fuera por mí, hermanos, quizás no estuviera acá, miren, hermanos, pero yo le dije, cuando usted me diga que tengo que ir, y es así como, yo tenía que haber venido el domingo pasado, pero no pude, y quedamos que para este domingo vamos a estar acá, y aquí estamos, gracias al Señor, hermanos, ¿verdad? Buscando, pues, la dirección del Señor, buscando qué es lo que Dios realmente quiere hablar a nuestros corazones, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros no venimos a hablar de nosotros, no venimos a hablar de nadie más que de nuestro Señor, de la palabra del Señor, ¿verdad?
Y eso es lo que en esta tarde, hermanos, quiero hacer, hablar de lo que el Señor quiere hablar, ¿verdad? Ese canto muy lindo que entonábamos que decía, no tengo nada que darte, no hay nada en mí realmente, no hay nada en nosotros, hermanos, que podamos darle al Señor. Venimos vacíos, ¿verdad? Solamente hemos dispuesto nuestra vida a Él para que Él pueda usarnos, ¿verdad? Y es así como en esta tarde, hermanos, con la ayuda del Señor, pues vamos a aprovechar esta oportunidad pues que hoy es 15 de septiembre, ¿verdad? Que se celebra la independencia del Salvador, ¿verdad? ¿Cuántos años son, hermanos? ¿Quién sabe que se celebra la independencia? 192, ¿verdad? 192 años que supuestamente El Salvador, ¿verdad? Y toda la región centroamericana se independizó, ¿verdad? O sea, tomó su libertad de lo que es el dominio, ¿verdad? Y la esclavitud de la colonia española, ¿verdad? Y pues también, hermanos, viendo un poquito de esto, ¿verdad? Que habla acerca de un poco de libertad que supuestamente El Salvador, ¿verdad? Fue libre de tantas cosas, injusticia. Yo leía un poquito ahí la historia bien bonita que me remontó cuando en aquellos entonces estudiamos la historia del Salvador, ¿verdad? Y leí unas cosas bien interesantes también, que aún en medio de todo de esta libertad, de esta independencia, realmente había muchos intereses ahí de por medio, ¿verdad? Muchos intereses que no era así nomás, ¿verdad? Pero, hermanos, yo creo que hoy en día nuestro país, lejos de haberse independizado y de haber sido libre de tantas cosas, yo quizás veo un país, hermanos, en donde cada vez la situación es más tremenda, ¿verdad, hermanos? La situación es más difícil, a tal grado pues que la maldad, a tal grado que el pecado, ¿verdad? Ha llegado aún en medio y ha llegado ha tocado a sus tentáculos, dicen por ahí, ha llegado hasta cosas que jamás pensábamos que iban a llegar, ¿verdad, hermanos? Como por ejemplo el fútbol, ¿verdad, hermanos? El fútbol con esto de los famosos amaños, ¿verdad? Hermano, nuestra selecta, ¿va? Como decimos nosotros, ¿va? Que cuando vemos los partidos y los vemos cantar ahí orgullosos. Y bueno, yo soy de los que casi no me pierdo los partidos de fútbol, hermanos, y estoy gritando ahí también, ¿verdad? Y pues ver, hermanos, que aún allí el pecado ha llegado y ver que nuestros futbolistas, compatriotas, nacionales, bueno, los han hecho pedazos ahí a través de las redes sociales, ¿verdad? Que han vendido, hermanos, nos han engañado, ¿verdad? Han vendido por el pecado mismo, ¿verdad? Por la avaricia y por tantas cosas, hermanos, ha llegado ahí, ¿verdad? Nadie pensaba que estos jugadores, ¿verdad? Que estaban jugando pues para El Salvador y todo eso, pensábamos nosotros que iban a hacer esto. Yo nunca pensé eso, hermanos, realmente. Yo nunca pensé, pero se dio exactamente. Y así, hermanos, también la situación de nuestra nación, de nuestras ciudades y de nuestras familias, necesita, hermanos, realmente una verdadera liberación del Señor, ¿verdad? La última noticia reciente que oí y que fue de impacto, ¿verdad? Y que tiene que ver, no sé si exactamente tiene que ver aquí con esta ciudad o es porque le pusieron así, ¿verdad? Pero esta noticia de impacto que fue muy fuerte y que se dio, ¿verdad? Acerca de lo que es el cártel de Texas, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Yo igual leía un poco acerca de esto y qué tremendo ver cómo la organización de esta estructura tan organizada, pero para la maldad, ¿verdad, hermanos? Una organización con aparatos estatales, policiales, gente de todo, hermanos. Un sistema totalmente corrupto, ¿verdad? Y qué tremendo, hermanos, ver todo esto, ¿verdad? Y lejos, hermanos, quizás pienso yo de que es una noticia que no es muy agradable, ¿verdad que sí? No es una noticia muy alentadora ver gente que quizás muchos de nosotros conocemos y que van presos, ¿verdad? Y que están involucrados. Y pues como les digo, hermanos, no es muy alentador porque dice el cártel de Texistepeque, dice, imagínense, ¿verdad? Como le digo, yo no sé si tendrá que ver propiamente con Texistepeque aquí la ciudad o es un nombre que esta estructura ha tomado, pero sí tiene que ver mucho, hermanos, con un cártel de
de narcotráfico, ¿verdad? De la zona occidental, ¿verdad? De la zona occidental, que dice hasta la noticia incluso que es se considera como uno de los más fuertes, como los perrones, ¿verdad? No sé cuántos se acuerdan de eso, ¿verdad? Los perrones, ¿verdad? Y que sirve, hermanos, para llevar todo lo que es la droga desde Sudamérica hasta Estados Unidos, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Entonces, hermanos, lo tremendo de esto, hermanos, es que quizás lejos, hermanos, nosotros los creyentes y los hijos de Dios, lejos de ver esto como una noticia no muy alentadora y mala, tenemos que verlo, hermanos, como una oportunidad, amén. Como una oportunidad, como la iglesia en Texistepeque, que Dios está levantando, que Dios está, hermanos, dándole su poder, dándole, hermanos, su gracia para poder hacer su obra, ¿verdad, hermanos? Tenemos que verlo como una oportunidad, hermanos. Una oportunidad de que el Señor realmente pueda traer libertad a esta ciudad, libertad a nuestras familias, libertad a nuestras vidas, libertad a todo El Salvador, ¿verdad, hermanos? Como una oportunidad. Y la iglesia en Texistepeque, yo veía, hermanos, que es una iglesia que el Señor está usando, está preparando para hacer ese impacto que va a hacer, hermanos. Amén. Y entonces, hermanos, queríamos aprovechar todo esto, hermanos, para poder buscar la dirección del Señor. Y el Señor nos llevaba, si ponemos el tema, un poquito el tema, el principio. Dice, hermanos, ¿cómo dice, hermanos? Conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Amén, hermanos. La verdad es Jesucristo, ¿sí? Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor, ¿verdad? Y dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿cómo, hermanos? Libres. Amén, amén. Nos hará libres, dice. Y yo quiero que me acompañen a esta cita que está en Juan 8, 31 y 36. Y la vamos, hermanos, a leer. Juan 8, 31 y 36. Y si usted me acompaña también a leerla. Juan 8, vamos a leer del 31 al 36. Y dice así la palabra. Vamos a leer desde el 30. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, dice. Estaba Jesús, ¿verdad? Hablando. Y dice que muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Le respondieron los que estaban con Jesús ahí, ¿verdad? Le respondieron, linaje de Abraham somos, le dijo, y jamás hemos sido esclavos de nadie, le dijo. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dice. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Amén, hermanos. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hermanos, estamos ante un pasaje que mi Biblia dice, la verdad os hará libres, dice mi Biblia. No sé cómo diga la suya. Pero estamos ante un pasaje en donde nos dice que Jesús estaba, dice, hablando de su palabra, hablando muchas cosas de su palabra, dice. Y dice que muchos creyeron en él, ¿verdad? Recordemos que Jesús hablaba la palabra de Dios. Dice que él no hablaba de sí mismo, sino que hablaba de lo que el Padre le había dicho que hablara, ¿verdad? Amén. Y entonces dice que mucha gente creyó en él, ¿verdad, hermanos? Pero dice la Escritura también, hermanos, que estaban unos judíos también con Jesús, ¿sí? Unos judíos que habían creído en él, o sea, habían creído en Jesús, ¿verdad? Habían creído que él era el Mesías, que él era el Salvador y todo esto, ¿verdad? Pero dice, hermanos, que Jesús les dijo que si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros, hermanos, realmente ser discípulos del Señor? Es que nosotros permanezcamos
en su palabra, ¿verdad? Y les dice el Señor también, y conoceréis, les dice, conoceréis la verdad, y esta verdad os hará libres, les dijo el Señor, ¿verdad? El Señor es lindo, ¿verdad, hermanos? Porque Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Y Él conocía el corazón de estos hombres, como conoce nuestro corazón también hoy en día. Conoce su corazón y conoce mi corazón, porque Él es omnisciente, ¿verdad, hermanos? Él conoce todas las cosas. Y entonces dice, hermanos, que estos hombres que habían creído en el Señor, en Jesús, judíos, imagínense la pregunta que le hicieron. Le dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, le responden a Jesús. Y bueno, yo me ponía a pensar, bueno, estos están diciendo linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. No sé si se referían, hermanos, al tiempo pasado desde Abraham o en su tiempo presente que no habían sido esclavos, ¿verdad? Pero realmente ellos fueron esclavos, ¿verdad, hermanos? Fueron esclavos en Egipto, ¿sí? Pero miren lo que decían ellos, linaje de Abraham somos. Imagínense, como quien dice, nosotros venimos de Abraham, nosotros somos judíos, somos sacerdotes, somos aquí, somos allá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y le dice, jamás hemos sido esclavos, nunca hemos sido esclavos. Y le dice, ¿cómo pues tú, Señor, dices que tenemos que ser libres? Le decían ellos. Pero entonces, hermanos, el Señor Jesús le responde y les dice, mire cómo les dice, de cierto, imagínense, de cierto, y lo vuelve a repetir, ¿verdad? Os digo, dice el Señor, ¿verdad? De cierto os digo, dice la palabra, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿qué les estaba diciendo el Señor Jesús, hermanos? El Señor no les estaba hablando, ellos habían entendido, estaban hablando de una libertad, de otra libertad, ¿sí? De otra libertad que ellos tenían quizás. Pero Jesús les estaba hablando de una libertad diferente, ¿sí? Jesús les estaba hablando de otra libertad, de otra esclavitud les estaba hablando. Y aquí se lo dice bien claramente, que de lo que Jesús les estaba hablando y de que lo que no entendían estos judíos, a pesar aún que habían creído en el Señor, pero no entendían de lo que Jesús estaba hablando, ¿verdad que sí, hermanos? Porque si ellos hubieran entendido de lo que Jesús estaba hablando, entonces ellos no le hubieran hecho esta pregunta. Linaje de Abraham somos, ¿por qué dices tú que tenemos que ser libres? Ellos estaban pensando en otra cosa. Ellos se veían quizás libres, pero no libres de algo de lo que Jesús les estaba hablando. ¿Y qué era esto de lo que Jesús les estaba hablando? Y aquí lo dice, mire, exactamente dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿de qué les estaba hablando Jesús, hermanos? De la esclavitud del pecado. ¿Sí? Amén. Esa esclavitud del pecado, hermanos, que nos hace hacer tantas cosas, hermanos, tantos pecados, tanta injusticia, de lo que hablamos al inicio, tanta dificultad, tanta envidia, tantas cosas, hermanos, es la esclavitud que el hombre tiene del pecado. Amén. Entonces, le dice el Señor, pues, que el esclavo no va a quedar en casa, el hijo sí, le dice. Está hablando, hermanos, también ahí un poco de que el pecado, hermanos, tiene consecuencias graves, sí. El pecado tiene consecuencias graves, como lo vamos a ver aquí más adelante, que el pecado tiene sus consecuencias. Pero aquellos que, hermanos, seamos libres del pecado, somos hijos del Señor y nos vamos a quedar en casa, amén. Amén, denle un aplauso al Señor, hermanos, fuerte. Pero viene el Señor Jesús y les dice, así que les dice, si el Hijo, amén, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús les dice, no solo les dice que serán libres, sino que les está diciendo, seréis verdaderamente
libres. Hay otros tipos de libertades, pero la libertad que yo te ofrezco, le decía el Señor, la libertad que yo vine a dar, la libertad que yo les ofrezco, la libertad en donde ustedes van a ser verdaderamente libres. Amén, hermanos. Amén. Entonces, lo primero, hermanos, queremos ver algunas cosas que se emanan de este texto. Como la primera, hermanos, es que estos hombres no entendían, estas mujeres, los que estaban ahí, no entendían de qué estaba hablando Jesucristo, ¿sí? El Señor. Pero es bien claro, hermanos, que dice la Escritura que cada persona está esclavizada al pecado, hermanos. Amén. Nosotros éramos antes esclavos del pecado, ¿sí? Y Dios nos ha libertado. Pero, hermanos, hay mucha gente aquí en Texistepec, en Metapán, en todo el mundo, hermanos, que está esclavizada del pecado, como estábamos esclavos nosotros. E incluso, hermanos, también quizá pueda haber alguien en esta tarde que aún no se sienta verdaderamente libre. Amén. Pero el Señor, hermanos, quiere en esta tarde que nosotros, hermanos, podamos experimentar a Jesús como el Señor del universo, soberano, majestuoso, resucitado y vivo, hermanos, como aquel que nos ha venido a dar verdadera libertad. Amén. Pero también el Señor desea que nosotros podamos ser usados para mostrarle a otros, a los que aún no han conocido a Jesucristo, que en Él podemos tener verdadera libertad. Amén. Entonces, hermanos, el hombre aparenta tener una libertad. Estos judíos se creían tener una libertad, hermanos. Yo no sé, pero ¿cómo será aquí, verdad? Porque en cada zona geográfica las cosas muchas veces cambian, ¿verdad? Pero allá en Santa Ana, hermanos, qué difícil es hoy en día, hermanos, decirle a alguien que si es salvo, por ejemplo, ¿verdad? Y usted es salvo. Una vez yo andaba trayendo un examen en la noche, ahí en un centro clínico, ¿verdad? Y con mucho deseo en mi corazón, que desde hace días el Señor está trayendo de evangelizar, ¿verdad? De predicar su palabra y de hablarle a Jesucristo de otros, porque a eso hemos sido llamados, ¿verdad, hermanos? Hablarles, hemos sido rescatados, dice la Escritura, de las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable, para que anunciéis, para que habléis, para que digáis de las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde, hermanos? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces le decía yo a esta persona, era un taxista, ¿verdad? Y empecé a hablar con él, y entonces me dijo, fíjense así, bien de repente me dijo: mire, Jesucristo, Dios y el diablo son mitos, me decía, si son mitos, no existen, no son mitos. Y bueno, y usted no le gustaría ser salvo. ¿Es salvo de qué? Me dice. Y me empezó a decir un montón de cosas, hermano. Yo no, mire, yo trabajo, yo estoy tranquilo, yo soy ateo, me decía, así me lo dijo, ¿verdad? Yo soy ateo, yo vivo bien, en pocas palabras, yo estoy libre y no me siento culpable de nada y no necesito ni un libertador ni ser verdaderamente libre, me dijo así esta persona. Y yo me fui con carga esa vez, ¿verdad? Pero, hermanos, hoy en día las personas realmente se sienten, quizás entre comillas, se sienten libres porque dicen, bueno, pero si yo tomo pero no me emborracho, ¿verdad? Tomo pero no me emborracho y no le hago nada a nadie, no hago escándalo como aquel que anda ahí, ¿verdad? Ese sí, ¿verdad? Yo no, tranquilo, no necesito ir a la iglesia, no necesito recibir a Jesús, tengo mi mujer, pero vivo en la casa con mis hijos, entonces no los afecto, ¿verdad? Entonces yo estoy tranquilo, diría alguien, ¿verdad? Entonces, hermanos, estos hombres también, estos judíos, le dijeron a Jesús, pero nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos, ¿sí? ¿Y por qué dices tú que necesitamos ser libres? Y es que, hermanos, también el hombre dice acá, hermanos, que aparenta tener una verdadera libertad, ¿verdad? Cuando decían ellos, descendientes de Abraham somos, ¿verdad? Ellos no entendían de qué estaba hablando el Señor. Pero más adelante el Señor, en el verso 34, dice que el hombre, hermanos, es esclavo del pecado, ¿sí?
Dice, en verdad os digo que todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Hermanos, es claro que aquella vida, hermanos, que comete pecado, y aquí cuando dice comete pecado es que vive en el pecado, ¿verdad? Que vive, que practica en el pecado. Esa vida, hermanos, es esclava del pecado. Y todos alguna vez hemos sido esclavos del pecado, porque la Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, alejados de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros debemos de entender es que toda la humanidad está bajo pecado, que toda la humanidad está esclava del pecado. Eso es lo primero que debe de entender una vida antes de sentirse necesitado de ser libre. Amén. Por eso, hermanos, quizás también este mensaje tiene que ver mucho con la obra que Dios nos va a dar, o que nos dio ya el Señor, de evangelización, de predicación y de expansión, hermanos, para que el Señor sea glorificado en esta ciudad. Amén. Hay muchas vidas, hermanos, aún en esta ciudad de Texistepec, sus alrededores, sus cantones, hermanos, que necesitan realmente ser libres. Amén. Entonces, hermanos, ese es uno de los primeros pasos, hermanos, que todo hombre debe entender, de que está en esclavitud de pecado y necesita ser libre. Y no solamente libre, sino que verdaderamente libre. Hermanos, el pecado nos esclaviza en dos maneras a nosotros. Y así también como nos esclaviza el pecado de dos maneras, también la libertad viene también de dos maneras, ¿sí? La primera, hermanos, que nosotros queremos ver es que el pecado nos esclaviza produciendo deseos persuasivos en nuestra vida, ¿verdad? El pecado nos pone ahí deseos persuasivos, deseos, hermanos, que nosotros, y nos dan ganas, hermanos, de pecar, ¿verdad que sí? Nos dan ganas, y a las personas, hermanos, a los no creyentes, les da mucho deseo, ¿verdad? Deseos de fornicar, deseos de adulterar, deseos de mentir, deseos de robar, deseos de engañar, deseos de envidia, tantas cosas, ¿verdad, hermanos? Que produce el pecado en nuestra vida, deseos, pecados, ¿verdad? Que nos persuaden a nosotros y nos esclavizan. Y hacen, hermanos, que estos deseos y el enemigo nos ponga cosas, hermanos, que nosotros consideremos ante nuestros ojos más codiciables y más deseosas que el mismo Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el pecado es, hermanos, que nosotros ponemos nuestros deseos carnales antes que nuestro Señor. Amén. Ese es el pecado, hermanos, que nosotros ponemos a Dios en segundo lugar y preferimos nuestros deseos y nuestros pecados. Pero, hermanos, también lo segundo que el pecado nos esclaviza, hermanos, es que nos pone eventualmente bajo condenación también, ¿sí? Y a menos que intervenga algo, a menos que intervenga alguien en nuestra vida va directo. ¿A dónde, hermanos? Al infierno. Entonces el pecado nos esclaviza con esos deseos, pero también nos pone en condenación. Amén. Entonces, hermanos, los no creyentes también están esclavizados. Por eso es que hacen todo lo que hacen, hermanos, porque son esclavos, ¿sí? Están bajo el yugo del pecado. Y a menos que no haya una liberación en sus vidas, una verdadera liberación, ellos van a estar siempre cometiendo pecado y van a estar siempre bajo condenación eterna. Amén, hermanos. Amén. Pero, hermanos, lo lindo es que, hermanos, lo segundo que queremos ver es que solo Jesús, hermanos, puede darnos verdadera libertad. Amén. Solo Jesús, dice, puede darnos verdadera libertad del daño y de la dominación del pecado. Solo Jesucristo, hermanos, puede liberarnos del dominio del pecado, ¿sí? Solo Él, hermanos, puede hacer libre nuestras vidas, las ha hecho libres, y solamente Él, hermanos, puede liberar a esta ciudad y a esta nación y a estos cantones y a nuestro vecino y a todos, hermanos, del pecado. Amén. El Señor puede hacer eso. Él lo hizo, hermanos, con nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, dice Gálatas 3:3, hermanos,
Cristo, dice ahí, nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho Él mismo maldición por nosotros, dice la Escritura. ¿Ven, hermanos? Cristo tomó nuestro lugar, ¿sí? Cristo tomó nuestro pecado. Cristo cargó nuestro pecado y se hizo por nosotros maldición. Amén. Y haciéndose Él maldición, habiendo Él pagado el precio de nuestra vida, nos rescató y nos libró del pecado. Amén. Pero también, hermanos, Él nos hizo nacer de nuevo. Amén. Él nos hizo nacer de nuevo. Significa que Él cambió nuestra naturaleza, que Él nos transformó, que Él nos cambió. Amén. Dice la palabra en Santiago 1:18, hermanos. Dice la Escritura en Santiago 1:18 de que Él de su voluntad, mire qué lindo, hermanos, Él de su voluntad, porque Él quiso, porque Él deseó, porque Él así lo decidió, ¿verdad, hermanos? Porque Él así lo decidió, dice, de su voluntad, nos hizo nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Cuántos se recuerdan aquella historia de Nicodemo, verdad? Nicodemo también, hermanos, no había agarrado la onda, como decimos, ¿verdad? Nicodemo no había entendido que también lo que Jesús le estaba hablando no era que se volvieran a meter en el vientre de su mamá y volvieran a nacer de nuevo. Eso no sirve. Eso no sirve, hermano. Eso no garantiza nada. Además que es imposible, ¿verdad, hermano? Volverse a meter uno ya grandote en el vientre de su mamá y volver a nacer. Eso es imposible. Jesús le estaba hablando, hermanos, de un nacimiento espiritual. Amén. Como el que usted y yo hemos experimentado. ¿Sí? Aleluya. Como el que usted y yo hemos experimentado, hermanos. Un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva transformación. Amén. Y entonces le dijo el Señor: de cierto te digo, le vuelve a decir, como le dijo a estos judíos, ¿verdad? Que si no nacierais del agua y del Espíritu, no podráis, ¿qué? Entrar en el reino de Dios, le dijo. Amén. Así que, hermanos, dice la palabra ahí que Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Amén. Él de su voluntad. Y, hermanos, cuando Jesucristo nos hace nacer de nuevo de su voluntad y nos da libertad verdadera, Él cambia toda nuestra vida. Él cambia nuestra vida, nuestro horizonte. Él cambia nuestra perspectiva. Amén, hermanos. Ya, hermanos, nosotros pasamos de poner nuestros deseos y nuestros anhelos carnales, nuestros deseos pecaminosos, pasamos a ponerlos, hermanos, en segundo lugar, y ponemos a Cristo como nuestra prioridad en nuestras vidas. Amén. Lo ponemos como el primero, y es así como nosotros venimos a la iglesia, le buscamos, le adoramos, le servimos, hermanos, porque Él nos hizo nacer de nuevo. Y esto es igual, hermanos, como nos describe la Biblia en Mateo 13, 44, 46, y vamos, Mateo 13, 44 y 46, dice que el reino de los cielos es semejante a esto, en Mateo 13, 44 y 46. Esto es el reino de los cielos, hermanos. Aquí cuando ya el Señor Jesucristo ha cambiado nuestra vida, nuestra mente, ha cambiado nuestro corazón, nuestras perspectivas. Y ahora sí nos vemos necesitados de Él cada día, ¿verdad? Sí nos vemos necesitados de Él cada instante, hermanos. Y como decía el Señor, sin mí nada podéis hacer, decía. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántos podemos hacer algo sin Jesús? Nadie, hermanos. No podemos hacer nada. Dependemos de Él ahora, ¿sí? Vivimos para Él y Él es nuestro sustento, Él es nuestro gozo. Y esto es igual, hermanos. Este milagro es semejante a lo que dice aquí en Mateo 13, 44 y 46, que dice, hermanos, que es el tesoro escondido. Amén. Jesucristo es el tesoro escondido en nuestras vidas. Y dice, hermanos, acá, además el reino, dice, de los cielos es semejante a un tesoro, dice, escondido en un campo, el cual un hombre halla. Amén. Y lo esconde de nuevo, dice, y gozoso por ello
va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, hermanos. Amén. Así es el reino de los cielos. Como un hombre que encuentra un tesoro grande. ¿Cuántos hemos encontrado un tesoro grande en Jesús, hermanos? ¿Cuántos vendimos todo lo que teníamos? Todo lo que nosotros considerábamos importante, todo lo que nosotros considerábamos como una libertad que nos tenía, quizás nos sentíamos seguros. ¿Cuántos cambiamos todo eso, hermanos? Y lo vendimos y lo echamos fuera. Y como dijo Pablo, todo lo he considerado como basura, como algo que no sirve por amor de Jesucristo. Creo que todos, hermanos. Pero si hay alguien aún todavía, hermanos, acá, que todavía no ha encontrado ese tesoro precioso y no ha ido y ha vendido todo lo que pueda tener, que le pueda traer regocijo, que le pueda traer estabilidad, que le pueda traer libertad temporal, ¿verdad? Temporal. Si aún hay alguien, esa tarde, hermanos, es una linda oportunidad también. Pero también es una linda oportunidad, hermanos, para que Dios nos use a nosotros, para poderles mostrar, para poderles enseñar y predicar a aquellas vidas que aún no conocen al Señor, hermanos, que puedan encontrar este tesoro precioso, que dice la Biblia, que como aquel hombre vendió todo, dice, lo escondió, dice, de nuevo, y lo vendió, para que nadie se lo quite, ¿verdad? Y vendió todo, todito lo vendió. ¿Se recuerdan, hermanos, a aquel joven rico, verdad? Aquel joven rico que le dijo, maestro, ¿y qué podemos hacer? Le dijo, para heredar la vida eterna, le dijo así. Bueno, le dijo el Señor, cumple los mandamientos, ¿verdad? No, hombre, le dijo así, todo eso, de que estaba como Santiaguito o como el niño, ¿cómo se llama? William, va, como William, que bien bonito ahí, hermano, que lo veíamos tocar la guitarra bien. Cabal, bien bonito. Hombre, si yo desde que es chiquito, desde que tocaba la guitarra, me puedo todo, digo así, puedo hacer todo y he cumplido todo, le digo así. Entonces le vino el Señor y le dijo, vamos a ver si es cierto que de veras pues has hecho todo, le digo así. Pues anda, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y ahora seguime, le digo el Señor. Y dice que aquel hombre, hermanos, ¿cómo se fue? Triste, hermanos. Se fue triste. Porque todas esas cosas para él eran, hermanos, ¿qué eran? Eran importantes más que el Señor. Y no pudo, hermanos, porque, hermanos, el hombre no puede, a menos, hermanos, que el hombre reconozca, hermanos, que es pecador. Y necesita, hermanos, un verdadero libertador. Amén. Amén. Hermanos, pero hermanos, lo tercero que queremos ver, hermanos, es que la libertad que Dios nos ofrece, que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, y que le ofrece al mundo, hermanos, es una libertad verdadera. Amén. Y dice que para ser, hermanos, nosotros totalmente libres, hermanos, para ser totalmente libres, dice, debemos tener el deseo, dice, la habilidad y la oportunidad de hacer lo que nos hará felices para siempre, dice. Imagínense, sin que nos destruyan o sintamos remordimiento, hermanos. Amén. Entonces Jesucristo les estaba diciendo a estos hombres que Él podría darles verdadera libertad. O sea, les podía dar realmente, hermanos, le podía dar el deseo, les podía dar la habilidad y les podía dar la oportunidad también de hacer todo lo que ellos quisieran para ser felices a través de Jesucristo, sin que ellos dijeran, ya probé a Jesucristo y no me sirvió. No hay nadie, hermano, que pueda decir eso. No hay nadie que pueda decir, hermano, después de haber encontrado ese tesoro precioso, haber dicho, hermano, que se va a echar para atrás o que eso nos va a destruir. Al contrario, hermanos, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Amén. Así que, hermanos, Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, fíjense que no hay, dice la Escritura, que no hay otro en quien podamos nosotros tener salvación.
porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino es por medio de Jesucristo, en su nombre, amén. Entonces, hermanos, no hay nada. Dice, así que si el Hijo Jesucristo, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, los libertare, entonces vosotros seréis verdaderamente libres. ¿Qué es lo que necesita, hermanos, esta ciudad? ¿Qué es lo que necesitan nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares también? Necesitan, hermanos, que el Hijo los liberte. Porque si el Hijo los liberta, hermanos, verdaderamente ellos van a ser libres. Así como usted y yo, hermanos, hemos sido libertados por Jesucristo. Hemos sido verdaderamente liberados. Amén. Hermanos, y vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, la anterior, si gusta la anterior. Hermanos, pero quiero hacer en esta tarde una pregunta para que la considere usted. Y dice así: pero ¿qué libertad es tan pequeña? Oiga bien, pero ¿qué libertad es tan pequeña en comparación con la libertad que Dios nos ofrece? Que Él dice, realmente libres. ¿Qué libertad habrá, hermanos, tan pequeña en comparación con la libertad que realmente Dios nos ofrece? Hay una gran diferencia, hermanos, porque el hombre afuera, la mujer afuera, no creyente, puede sentirse seguro porque tiene casa, tiene dinero, tiene mansión, tiene salud, tiene su hogar estable, tiene todo, supuestamente, y dice, no, ¿y de qué voy a ser libre, pues? Yo no sé cuántas veces a usted le han dicho eso. ¿Y de qué me sirve, pues, ir a la iglesia? ¿Y de qué? No, hombre, como me dijo este mismo hombre que yo les comentaba al inicio, me dijo, si no, mire, me dijo, cuánto pastor, me dice, me empezó a mencionar un montón de cosas, mi hermano. Entonces este hombre me dijo, no, me dijo, con pocas palabras, para ser así, no, me dijo así. Yo estoy bien, yo estoy libre, me dijo así. Yo no creo en el Señor, soy ateo, estoy libre, aquí ando, trabajo, como, ¿verdad? Así me dijo este hombre, en pocas palabras. Él se sentía como quizás se sentían estos judíos, ¿verdad? Que le llaman, linaje de Abraham somos, ¿verdad? Yo jamás he sido esclavo. Y entonces, ¿por qué me dice que tengo que ser libre? ¿De qué? Y era porque no había entendido, hermanos. Y quiero, a través de una ilustración, hermanos, que se la voy a leer, ¿cómo podemos nosotros realmente entender qué es la verdadera libertad que el Señor nos ofrece? Y es una, hermanos, una ilustración muy linda que dice así, hermanos. Dice, yo no sé a cuánto les gusta el paracaidismo aquí. ¿A cuánto les gusta el paracaidismo? Hermano William, me gusta. ¿Ya ha tirado de un avión, hermano, usted? Ya casi. Entonces dice, hermanos, por ejemplo, dice, lo que usted quiere, dice, ahorita usted quiere, imagínense, usted quiere experimentar, lo que usted quiere experimentar es la libertad más plena y estimulante posible en el paracaidismo. Usted quiere experimentar eso. Usted quiere experimentar cómo tirarse de un avión, sentirse libre y estirarse y ver cómo la gravedad no lo detiene, lo jala la gravedad y ver, hermano, que usted como que es un pájaro que va volando ahí, ¿verdad? Quiere experimentar esa libertad, ¿verdad? Dicen que muchos se tiran de esos aviones porque como ahí como que se sienten como que están libres de todo, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, usted también quiere hacer eso, ¿verdad? Y supongamos que usted va de camino al aeropuerto para ir a su primer salto, ¿verdad? Ahorita usted ya va en su carro, en su camioneta y va para el aeropuerto y usted va a dar su primer salto de avión, ¿verdad? Pero dice que de repente su carro se tropieza con un bache en la carretera y se le revientan las llantas de su carro, ¿verdad? Toma su celular y comienza a llamar a usted por auxilio, ¿verdad? Entonces, usted ya no es libre para saltar, ¿sí? Ya no es libre para saltar.
tenga o no la habilidad para hacerlo. Usted puede tener la habilidad para saltar de ese avión, pero ya no es libre, porque la oportunidad pasa mientras usted espera por auxilio. Usted carece de libertad de oportunidad, ¿sí? Para ser libre. Pero dice que luego suponga que logra llegar al aeropuerto. Llegó al aeropuerto, ¿verdad? Pero resulta que usted se saltó unas clases y nada sabe sobre paracaidismo. Usted no fue a las clases, usted llegó al aeropuerto, pero usted no recibió las clases, le faltaron unas clases de paracaidismo y carece de las habilidades básicas como el conocimiento de cómo operar el paracaídas. Ahí está la oportunidad, pero no tiene la libertad de la habilidad, ¿sí? No van a dejarlo saltar, hermanos, del paracaídas, ¿verdad? Pero dice, hermanos, que suponga que llegó al aeropuerto y asistió a todas las clases. Llegó al aeropuerto, recibió todas las clases, se graduó y tiene todas las habilidades necesarias. Y dice que el avión despega. Pero tan pronto como se abre la puerta del avión, la compuerta, y mira usted hacia abajo, todo su deseo se desvanece. Le da temblazón, le da paludismo, le da todo, hermano, cuando vea así, ¿verdad? Y todo su deseo se desvanece. Y en el lugar aparece un miedo paralizante, dice. Y ahí está la oportunidad. Usted tiene la habilidad, pero usted no tiene la libertad del deseo de tirarse de ahí, ¿sí? Pero hay un último requerimiento para la plena libertad, fíjese. Suponga que usted va al aeropuerto sin obstáculo alguno, nada de obstáculo. Tiene la libertad de oportunidad porque logró llegar. Tiene todo el conocimiento de cómo se maneja el paracaídas para tirarse y hacer todas las maniobras que pueda hacer, ¿verdad? Y tiene, hermanos, también, y mira la puerta de los pequeños grupos de las casas y árboles y campos y cuántas millas por debajo hay, ¿verdad? Usted abre la puerta y mira todos esos campos bien bonitos, no sé los que han viajado por avión y ven todo eso bien bonito, ¿verdad? Entonces, y simplemente no puede esperar usted para saltar, ¿verdad? Usted no aguanta por saltar, entonces usted tiene el deseo ya, ¿verdad?, de saltar. Ya está todo listo, así que salta, hermano, usted salta. Y mientras cae, disfrutando cada segundo, desconocido para usted, su paracaídas está defectuoso y ya no va a abrirse. ¡Qué tremendo!, ¿verdad, hermanos? Su paracaídas está defectuoso y usted lo jala, y ese paracaídas no abre, hermano. Y le empieza a entrar un gran pánico. Y no importa lo que usted haga, lo experimentado que usted sea, la pregunta es usted libre, completamente libre y realmente libre? La respuesta es no, dice. No es completamente libre, ni realmente libre para disfrutar sin daño alguno lo que usted está haciendo. Amén. Así, hermanos, los hombres tampoco, hermanos, son completamente libres, aún con todo lo que ellos puedan hacer, ¿sí? Y dice aquí que lo que no está haciendo tan feliz, lo que no lo está haciendo tan feliz y libre, en ese momento que usted va cayendo y que no le da el paracaídas y ya ve que está cerca, hermanos, lo que está sucediendo es que eso lo va a matar, dice acá. Incluso, si no lo sabe aún, está atado a la destrucción. Parece libertad, ¿verdad? Parecía libertad aquello, ¿verdad? Pero en la realidad, muy pronto toda la emoción demostrará ser una ilusión. Y 30 segundos después, quizás, va a estar usted como muerto, desposolado, ¿verdad? Quizás, ¿sí? Va a estar usted muerto. A fin de ser plenamente libres, realmente libres, hermanos, el Hijo de Dios debe libertarle en ese momento, ¿sí? Si usted quiere ser libre, realmente libre, antes de matarse, tiene que intervenir algo. Y ese es el Hijo de Dios, que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, hermanos. Pero no tenemos un paracaídas nosotros, hermanos, hechos de hombre.
por hombres. No tenemos nosotros un paracaídas hecho por hombres, ni de hombres, ni nada que ver, hermanos. Tenemos un Salvador, amén. Como Él murió por nosotros, no hay condenación, como dice la Biblia, amén, hermanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Cristo Jesús, amén. Y Él nos ha atrapado a la mitad de la caída. ¿Cuántos hermanos veníamos en caída libre? Y ahí Dios nos rescató, Dios nos salvó, Dios nos sostuvo, hermanos. Fue nuestro paracaídas de Dios, amén. Y nos libró, hermanos, nos hizo libres de la muerte, ¿verdad? Y se ha convertido en nuestro tesoro supremo, como la perla de gran precio, hermanos. Así que hoy nosotros, hermanos, tenemos un nuevo destino y nuevos deseos, amén, hermanos. ¿Cuántos hoy tenemos verdaderamente un anhelo por el Señor? Y ya no un anhelo de vivir como vivíamos antes, ¿verdad? Y Él es la fuente de todo en nuestras vidas y el contentamiento de todo en nuestros corazones. Él nos dio un nuevo deseo y Él es el nuevo deseo en nuestro corazón. Por eso dice la Escritura que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, hermanos. Amén. Así que, hermanos, en esta tarde yo quiero concluir con algo, como dice ahí. Y dice así, hermanos, la conclusión: no es necedad que un cristiano envidie la así llamada libertad de los que se lanzan desde las ventanas de los rascacielos del pecado, dice, y se glorían por poco tiempo en la emoción de la caída libre de la avaricia, o la caída libre de las drogas, o la caída libre de la fama, o la caída libre del sexo, o la caída libre del poder, o la caída libre de la lujuria inconsciente de Jesús, hermanos. Dice la Biblia que el salmista dijo, por poco, ¿se recuerdan, hermanos? Que el salmista dijo que cuando veía a los impíos que se engordaban y que no les pasaba nada, y que él era prueba tras prueba y sufrimiento por poco, dice, y él deja el camino del Señor. Pero, hermanos, no, eso prácticamente es una necedad, está diciendo, que un cristiano envidie eso, hermanos, ¿sí? Y dice, toda esta libertad es un vapor. Toda esa libertad que la gente tiene, hermanos, que no es la verdadera libertad, es un vapor, es algo que se fuma. Pero los que confían en Jesús, dice, hermanos, y le atesoran por encima de todos los demás, levantarán alas, dice, como las águilas, y serán felices para siempre. Desde ahora serán realmente libres, dice la Escritura, hermanos. Así que, hermanos, ese es, hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la verdadera libertad, hermanos. Como les digo, hermanos, no sé, hermanos, si en esta tarde habrá alguien, hermanos, que quizás aún no ha experimentado esa verdadera libertad, ¿sí? Esta es una oportunidad, este es un tiempo de poder venir ante el Señor Jesucristo. Esta es una verdadera oportunidad de venir delante de Él y decirle, Señor, tú sí me puedes hacer verdaderamente libres, hermanos. Pero también es una oportunidad muy linda para que nosotros como iglesia, hermanos, aquí en Texistepeque, podamos ser usados por el Señor y enseñarle, mostrarle a aquellos que aún no conocen de Dios que hay alguien que verdaderamente puede rescatarlos y hacerlos libres, hermanos. Yo los invito, hermanos, si nos podemos poner en pie. Vamos a orar en esta tarde y a darle gracias al Señor por esa entera libertad que nos ha dado, ¿verdad? Por esa entera libertad que nos ha concedido a través de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre. Hay un canto muy lindo, hermanos, que entonaron ustedes al principio, que decía, este canto muy lindo que decía, que hablaba acerca de las... ¿Cuál? No, otro. Por mucho tiempo busqué. Es exacto, hermano. Hermanos, yo no sé cuánto tiempo usted anduvo buscando esta ansiada libertad de su corazón. Pero hubo un día que el Señor Jesucristo, como decía el testimonio de mi hermano Nehemías,
Bien lindo, ¿verdad? Que el Señor realmente lo rescató y lo hizo verdaderamente libre. Y por eso es que Él está hoy aquí sirviéndole al Señor y haciendo la obra que el Señor quiere. Porque Él fue verdaderamente libre. Pero hermanos, hay un mundo afuera también que anda buscando en muchas cosas la libertad deseada de sus corazones. Pero hermanos, esta es una oportunidad que nosotros podamos darle gracias al Señor y que podamos orar y decirle: Señor, gracias, porque por mucho tiempo quizás estuvimos buscando una razón de vivir, y en medio de tantas preguntas, en medio de tantas circunstancias, Dios nos encontró y nos dio esa verdadera libertad. Nos hizo verdaderamente libres del pecado, hermanos, para vivir ahora para Él, para servirle, para entregarnos a Él, para atesorarlo como esa piedra, como esa perla de gran precio. Hermanos, entonemos este canto y adoremos al Señor y démosle gracias por esta libertad preciosa e incomparable que Él nos ha dado. Aleluya, gracias. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de mi pregunta, tu amor me respondió. Ahora veo la luz. Somos libres, Señor. Y ya no tengo Tú temor. nos has liberado, Señor. Nos has liberado, Padre. Tu reino vino a mi vida. Aleluya, Señor. Y ahora vivo para ti. Ahora vivimos confiadamente, Señor. Contaré de tu amor. Rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, de tu amor rendiré mi corazón ante Tú ti. serás, Señor. Tú serás mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, de tu gran amor cantaré. Gracias. Aleluya. Yo no sé si en este momento el Señor es el que da el nuevo nacimiento. El Señor es el que hace nacer de nuevo. El Señor es el que convierte. Él es el que da libertad. El Hijo del Hombre es el que libera. El Hijo del Hombre es el que hace realmente libre. Él es. Yo no sé si en esta tarde hay alguien aquí. Quizás vino por primera vez. Quizás ha estado viniendo también a la iglesia, pero aún quizás no ha experimentado verdadera libertad. Y quizás este es el momento que el Señor le está hablando a su corazón y le está diciendo: yo te puedo dar libertad. Yo te puedo dar libertad. Yo soy el único que te puede dar libertad. Yo soy el único que morí por ti. Yo soy el único que di mi vida por ti. Yo soy el Hijo de Dios que puedo darte libertad. Yo no sé si hay alguien en esta tarde, aquí en este lugar, que
hablar y decirle: Señor, libérame, libértame, Hijo de Dios, hazme libre. Tú tienes el poder de hacerme libre. En tu amor rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión. Aleluya, Señor. Mis brazos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, de tu gran amor cantaré. Vamos a orar. No sé cuántos también, creo que todos quizás. Tenemos familias, tenemos amigos, tenemos vecinos, conocidos que no han venido a Cristo, que no han experimentado la verdadera libertad de Dios. Yo quisiera que oráramos en esta tarde y oráramos por estas vidas. Yo sé que usted lo tiene en su mente. Gracias, Señor, por lo que está pasando. Si usted quiere orar en este momento por su familia, su familiar, quizás puede ser su padre, su madre, su hermana, su hermano, un hijo quizás que aún no ha conocido a Cristo, y usted quiere ser usado también, y esta iglesia pueda ser usada para que hayan vidas que vengan a ser libres realmente por el Señor. Amén. Vamos a orar y lo vamos a poner delante del Señor. Padre, te damos la gracia, Señor, en esta hora. Gracias porque tú eres el que traes completa libertad, porque tú eres el que rompe toda cadena, porque tú eres el que rompe todo yugo de esclavitud, Señor, porque tú eres el que abre las cárceles, tú eres el que levantas del polvo, Señor, al caído y al menesteroso. Tú eres el que transformas, el que cambia de las tinieblas a la luz, Señor. Oramos, Padre, por nuestra familia, por nuestros familiares que aún no te han conocido, Señor, en esta tarde. Oramos por nuestros amigos, nuestros vecinos, Señor. Oramos por esta ciudad, Señor. Oramos por Texistepeque, Padre. Oramos, Señor, por Metapán, Señor. Oramos por todas las, Señor, vecinos de esta ciudad, Señor. Los que están cerca de esta iglesia, Señor. Atráelos. Atráelos a ti, atráelos a tu completa libertad, Señor, a tu completa salvación, Señor. En Cristo Jesús, Señor, le damos las gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Padre, en el nombre de sepa que es el cuerpo de Cristo que por nosotros fue partido, fue molido. Cuando usted tome ese vino, hermanos, recuerde que es el pacto, el nuevo pacto, la sangre de Cristo. Y vamos a presentar los elementos. Vamos a presentar los elementos. Vamos a presentar el pan primero. Aleluya, Señor. Gracias, Cristo. Hermanos, aquí tenemos el pan y la palabra dice que este pan representa el cuerpo que por vosotros es partido. Dice que cuando comamos este pan hagamos memoria de él, de ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Pero también, hermanos, vamos a presentar el elemento del vino. Aquí tenemos el vino, hermanos. Nosotros tomamos este vino, hermanos. Esto simboliza para nosotros esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús. Dice que lo hacemos también, que lo hagamos en memoria de Él. Hermanos, mientras usted está ahí orando, solo quiero recordarles esto. Dice, de manera
que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y también dice, y coma así de este pan y beba esta copa. Mientras los hermanos pasan, hermano, esté ahí poniéndose a cuenta con el Señor. Y no rechace, por favor, la sangre de Cristo ni el pan. Mejor póngase a cuenta ahorita. Mejor dígale perdón al Señor. Yo sé que a usted a lo mejor le han enseñado que Cristo no es capaz de perdonar, pero yo quiero decirle que la Biblia dice que el Señor puede sanar, puede limpiar todo tipo de pecado. Y para Él no hay tiempo ni hay edad. Él lo puede hacer ahorita mismo. Todo es que nos humillemos delante del Señor. Así que le voy a pedir a mis hermanos que pasen y que la podamos recibir, hermano. Y cuando usted esté partiendo ese pan, acuérdese que es el cuerpo de Cristo y que esta tarde lo vamos a hacer para el Señor. Gracias por